Continúan en Italia las actividades del quinto Fórum Internacional Timbalaye, la ruta de la rumba cubana. Acogen varios escenarios capitalinos las jornadas del 22 Festival Internacional de Poesía de La Habana. Inaugurada este viernes en el Museo Nacional de Bellas Artes una muestra de carteles del cine cubano. Saludos desde La Habana. Es viernes 1 de junio de 2018 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. La Universidad de la Sapiencia, la más antigua de Roma, acogió una sesión teórica del quinto Fórum Internacional Timbalaye, la ruta de la rumba, que por estos días se celebra en Italia. El poeta y etnólogo Miguel Barnet entregó el Premio Internacional Fernando Ortiz al profesor italiano Antonino Colajanni. Nuestros enviados especiales nos ofrecen detalles en exclusiva desde esa ciudad europea. Adelante. Hasta la Universidad de la Sapiencia, uno de los centros de estudios más antiguos de Italia, ha llegado también el quinto Fórum Internacional Timbalaye, la ruta de la rumba, para homenajear a uno de sus profesores que ha tenido que ver muchísimo con la cultura cubana. Los vínculos de esta casa de estudios con Cuba son sólidos. El doctor Miguel Barnet ha recibido muchos reconocimientos aquí por su labor en la promoción del arte italiano, su obra literaria ampliamente difundida en este país y sus vínculos con figuras esenciales de la cultura italiana. Numerosas autoridades del claustro asistieron al acto, encabezados por el rector Eugenio Gaudio. Estaba también el embajador cubano en Italia, José Carlos Rodríguez, participantes en el Fórum Internacional Timbalaye, amigos de Cuba y estudiantes de la universidad. Barnet evocó la grandeza del legado italiano que trasciende las fronteras de este país. Se refirió a los valores de la rumba en sus proyecciones antropológicas y literarias y destacó el rol del intelectual cubano Fernando Ortiz en el estudio y la socialización de esos valores. Fernando Ortiz está muy ligado a Italia, pues en su juventud fue cónsul en Génova, y aquí varios estudiosos se han acercado a su obra. Entre ellos, Antonino Colajanni, profesor de antropología de esta universidad, que recibió de manos de Barnet el premio internacional que lleva el nombre del gran antropólogo cubano. Para mí es un honor, un gran honor, porque por muchas razones, porque la obra de Fernando Ortiz en mi vida, en mi carrera profesional, ha sido un punto de referencia muy importante. Siempre leía sus libros, siempre me orienté hacia esa visión de multiplicar los puntos de vista y cruzar informaciones que vienen de diferentes ciencias, etc. Y además yo conozco a Miguel Barnet, que es el presidente de la Fundación Fernando Ortiz y que también representa en la Cuba de hoy una visión muy importante, recuperar la existencia de una tradición intelectual de alto nivel que tiene Cuba. Colajanni es un gran conocedor de la obra de Ortiz y también se ha acercado a otros temas de la cultura y la sociedad cubanas. Artículos suyos han aparecido en varias publicaciones, entre ellas la revista Catauro, que edita en Cuba la Fundación Fernando Ortiz. El premio reconoce también una labor de años promoviendo los vínculos entre los dos países. Colajanni, por ejemplo, es colaborador de Timbalaye, el grupo promotor que organiza estos foros. Es el reconocimiento más importante, pienso yo, que he recibido en mi carrera profesional, por lo que hay sentimientos, amistades, cercanía con la cultura cubana y con los cubanos. Aquí en Roma tenemos Ulises Mora e Irma Castillo, que tienen una escuela de rumba. Es impresionante cómo ha servido para comunicar algo de Cuba a los italianos, hablando de rumba, bailando. Las artes son importantes, son fundamentales en los contactos entre los pueblos. Esa es la conclusión. No podía ser de otra manera. La ceremonia concluyó con una rumba a la que se sumó el doctor Barnet, el propio Colajanni y otros participantes. Es un ritmo, un estilo, una cultura que entra sin complejos y con suficiencia en ámbitos académicos, porque es compendio de sabiduría popular. Rumba inteligente, rumba con pensamiento. Ese es uno de los presupuestos de este foro que continuará por ciudades de Italia y Francia. Nuestro noticiero le seguirá ofreciendo detalles. Diana Elisa Hernández y Yuris Nórido, para el Noticiero Cultural.
Muchísimas gracias a nuestros enviados especiales al quinto Foro Internacional Timbalaya, la ruta de la rumba cubanas. El lunes volveremos a establecer contacto con ellos. Y de la promoción de esa expresión músico-danzaria seguimos hablando. La tercera edición del Festival de la Rumba, Rumbatéate, se realizará en la ciudad de Camagüey del 8 al 11 de junio del 2018. La cita reunirá a estudiosos y exponentes de diversas zonas del país. La rumba forma parte indisoluble de la esencia misma de nuestra identidad. Suenan tambores y claves y contagian a los bailadores. Declarada Patrimonio Cultural de la Nación, tendrá un espacio en Camagüey del 8 al 11 de junio durante el festival Rumbatéate. Y es un placer para nosotros contar siempre con la presencia de los Muñequitos Matanza. Estará Rumberos de Cuba, una excelente agrupación que expone la rumba en la capital. El domingo 10 va a estar el Rumbón Sagrado. Habrán agrupaciones de Santa Clara, la agrupación Aguaché, de Ochareo, de Cienfuegos, Rumbávila, Muñequitos, Rumberos de Cuba, Rumbata y las agrupaciones del patio, el ballet folclórico, Maraguán. Habrá sesiones teóricas, clases de baile e intercambio con grupos que cultivan el género en el país. También se realizará el lanzamiento del disco titulado Gracias a la rumba del colectivo camagüeyano Rumbatá en la Plaza de los Trabajadores. Donde va a estar la disquera con nosotros, se van a estar vendiendo los discos, los fonogramas y contento porque el pueblo va a poder participar de lo que es un lanzamiento, habrá rueda de prensa. Viene una pareja del conjunto folclórico nacional con una visión, con una óptica de la danza, de cómo se baila la rumba, pero con la visión de ellos también un poco contemporánea, un poco moderna. Y tiene una cosa muy bonita el evento, que las clases no es específico para instructores, para estudiantes de danza, es para el pueblo. La tercera edición del encuentro estará dedicada al conjunto de percusión del folclórico nacional. En Rumbatéate, agrupaciones de varias provincias entregarán su arte al público para que lo disfrute todo aquel que sienta la rumba. En Camagüey, Jaime Amargós, Noticiero Cultural. Revisamos ahora lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El portal digital Cubasí destaca que el Festival Internacional de Poesía La Habana 2018 transcurre en esta capital con la asistencia de más de 30 países para homenajear a esa manifestación literaria cultivada de forma oral y popular. Hasta este domingo 3 de junio, naciones de Asia, África, Europa y América proponen un extenso programa que incluye varios foros. Dedicado al guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, el festival abrió también un espacio de homenaje en el aniversario 90 de su natalicio con el nombre de Ciudadano del Mundo, mi semejante. Por su parte, Radio Habana Cuba da a conocer que el Festival Internacional de Teatro Femenino 2018 se desarrolla en La Habana con el objetivo de unificar a la mujer dramaturga a nivel mundial e insertarla en el universo de esa expresión. El evento, que reúne una amplia presencia de creadoras, tiene lugar desde este viernes y hasta el 10 de junio y cuenta con la asistencia de representantes de 14 países. Y cerramos esta revista de prensa en Cuba Debate. El sitio informa que la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba será el escenario del concierto único que dará el cantautor Tony Ávila junto a su grupo el venidero jueves 7 de junio de 2018 a las 9 de la noche. El trovador también va a estar acompañado de un formato sinfónico que hará, como ya nos tiene acostumbrados Ávila, de esa presentación un espectáculo de excelencia. Antes de que comience el concierto, quedará inaugurada en el vestíbulo de la sala una exposición del reconocido artista de la plástica Ernesto Rancaña. Qué hermosa, ya Chacho trae mucha dicha, Chicha vive para Chacho, pendiente. Con un fragmento de una interpretación de Tony Ávila cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que sostenemos esta semana en torno a la escultura monumentaria y ambiental en nuestro país. Eso será en instantes. No se trata de erotismo, sino del cuerpo. Más que el cuerpo es el alma atrapada entre luces y sombras. Es un canto lírico. Es un silencio en el mundo yo del danzante atrapado en la Torre de Marfil.
Del panorama de las artes visuales estaremos hablando en los próximos minutos de esta emisión. La periodista Magda Recic conversa en su segmento de entrevistas en primera persona con un creador de esa expresión cuya obra está expuesta hasta el venidero 6 de junio en el Centro Histórico de La Habana. Recibimos hoy en nuestro estudio a un destacadísimo artista visual de nuestro país, grabador, pintor, pedagogo, hombre que ha aportado mucho al desarrollo de las artes visuales en Cuba y que quizás por su modestia, por ese no sobresalir, a veces no tan concomitante con la creación artística, pues alguno de ustedes en casa puede que no lo conozca, pero es una persona que ha contribuido mucho a ese desarrollo de las artes y que además en sí mismo representa y produce una de las obras más reconocidas de su generación. Se trata de Eduardo Guerra, a quien mucho agradezco su presencia en nuestro noticiero cultural. Bienvenido. Y el arte visual parece haber nacido con Eduardo. Cuando uno contempla sus obras, siente que hay un regusto por el arte visual. Pero ¿desde cuándo reconoces en ti esa pasión por pintar, grabar, interpretar todo lo que ves? Bueno, desde pequeño siempre mis libretas de las clases estaban llenas de garabatos, sobre todo las últimas páginas, ¿no? En las clases aprovechaba los tiempos en que la clase no era muy interesante, o yo creía eso, ¿no? Y me ponía a dibujar, desde muy pequeño realmente. Esa pasión se expresa muchas veces a través de la línea. Bien venías diciéndome que un grabador también tiene que ser un dibujante de excepción. Y el dibujo parece el fuerte de Eduardo, pienso yo. ¿Qué piensa él? Yo creo que el dibujo viene siendo como a la música, como el piano, ¿no? Que es como el edificio, el que arma el esqueleto de esa obra, ¿no? Y para un grabador siempre es interesante dominar muy bien el dibujo porque lo va a acompañar durante toda su vida, ¿no? En el proceso creativo. Creo que es lo más fuerte para un grabador, ser buen dibujante. Ser buen dibujante. Esas son condiciones que tratas de transmitirle a tus estudiantes. Yo sé que el Instituto Superior de Arte cuenta con tu aporte sistemático y a veces digo, bueno, ¿y por qué teniendo tanto talento Eduardo se emplea tan a fondo en la pedagogía? Bueno, realmente ser un profesor tiene que ver con la pasión, ¿no? Y de alguna manera yo siento esa pasión por transmitir a los estudiantes de LISA lo que yo aprendí. O sea, yo soy un deudor de esos buenos maestros que tuvimos en los años 90, que fueron Belkis Ayón, Luis Miguel, Luis Lara. Había muy buenos artistas en ese momento y todos fuimos unos estudiantes muy atentos a lo que ellos nos enseñaban, y yo pienso que esa pasión se le transmite a esos estudiantes y para mí es un placer dar clase en ese lugar, que había una rectora que decía que uno debería pagar por estar en ese lugar porque es un lugar espectacular donde coinciden todos los talentos y todas las manifestaciones al mismo tiempo en el ISA. Tengo en pantalla, estamos viendo el catálogo de la más reciente exposición de Eduardo Guerra, que está en la Casa Carmen Montilla, en el Centro Histórico de La Habana, y que pueden visitar los televidentes y disfrutar. Y en sus palabras al catálogo, la periodista Estrella Díaz habla y resalta ese ejercicio lúdico que expresa la exposición, donde se tratan los más diversos, polémicos y controvertidos temas, pero siempre con ese toque hasta irónico, de sátira, de juego, de divertimento con la realidad. ¿En qué consiste esta exposición que se titula Mejor no te digo nada, y que yo sí quiero que me lo digas todo sobre ella? Bueno, realmente es una exposición de dibujo, creo que mi primera exposición de dibujo. Yo he desarrollado mi obra en grabado, pero bueno, esta es la primera exposición de dibujo. Creo que es una invitación, una especie de gancho para que el espectador descubra realmente los temas que yo quiero tratar, ¿no? Entonces, hay temas ahí de la relación del hombre con la naturaleza, los problemas que nos tocan a todos los cubanos, de alguna manera. Entonces, creo que he tratado de hacerlos con una síntesis, como se hace con el diseño gráfico, ¿no? Algunos elementos del cartel, de la ilustración, y he depurado un poco de los elementos dentro de la obra que tradicionalmente yo hacía, que era muy barroco, y lo he hecho de una manera muy sencilla para que el espectador descubra a través de esa sencillez
la profundidad de los temas que yo quiero tratar en este caso. A mí me llama la atención que lo empleas todo, incluso los recursos para enmarcar las obras, todo para Eduardo tiene un atractivo que después se plasma en la obra propia. El entorno, la naturaleza, los objetos, ¿cómo se produce ese fenómeno en ti? Bueno, yo creo que hay un culpable en eso, que es Pedro Pablo Oliva. Cuando éramos estudiantes, fui estudiante de Pedro Pablo, era muy niño y nos llevaba a los lugares y nos decía que los basureros eran muy bonitos. Y le decíamos, profe, pero ¿cómo un basurero va a ser bonito? Con el paso de los años descubrí que en los basureros hay una belleza impresionante y soy un gran recogedor de objetos y en esta exposición he usado las molduras con maderas que recojo de la calle y le doy otro sentido dentro de la exposición. Y adquieren una belleza incomparable. Bueno, pienso que sí. Mucho yo le agradezco a Eduardo Guerra su presencia en nuestro noticiero cultural. Mejor no te digo nada, su más reciente exposición de dibujos se encuentra en la Galería Carmen Montilla y usted la podrá disfrutar, podrá encontrar en ella ese acercamiento, esa visión otra de la realidad que él reinterpreta, que él nos construye desde el dibujo, desde esos trazos finos y que logran una limpieza y una transmisión de emociones como los que sin duda ustedes podrán experimentar cuando la visiten. A este artista de la plástica dedicamos hoy nuestra sección en primera persona. A usted les recomiendo que se mantenga con nuestro noticiero cultural. Y hace unos minutos quedó inaugurada en la sede del edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes una muestra de carteles de cine cubano. Un equipo del noticiero cultural asistió a la apertura y desde esa institución cultural nos ofrece un contacto en directo. Le doy la bienvenida al periodista Daniel González Cabello. Sí, gracias Rosy. Me encuentro en el Museo Nacional de Bellas Artes, específicamente en el edificio de arte cubano, donde quedó inaugurada recientemente una exposición sobre la producción cartelística en nuestro país, titulada La Memoria Diseñada, Carteles ICAI 1960-2017. Y para conocer más sobre esta exposición que se inauguró aquí en el museo, conversamos con Laura Arañó, quien es una de las curadoras de esta exposición. Coméntame, Laura, un poco sobre el reto que tienen de haber trabajado en este proyecto. Bueno, comentarte primero que es una de las mayores exposiciones que se han realizado sobre el cartel cubano de cine aquí en nuestro país. De hecho, es la segunda mayor exposición, luego de una que realizáramos justamente en el museo en 1979. Ha sido todo un reto porque la producción cartelística cubana de inicios de la revolución fue muy grande. Los diseñadores hicieron muchísimos carteles y ha sido una selección, una curaduría extremadamente rigurosa, donde hemos decidido privilegiar no solo aquellos artistas de mayor trascendencia o los más reconocidos dentro de la historiografía de la cartelística cubana, sino también otro grupo de diseñadores que también han sido de relevancia capital para el desarrollo del cartel cubano. Conversamos también con Sara Bea, quien es otra de las curadoras de esta exposición. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes. Quisiera que nos comentara el reto que tienen de aunar toda esta cantidad de carteles para exponerlos hoy aquí. En primer lugar, agradecer al museo, es decir, que una institución con estas características abra las puertas al cartel es importantísimo para nosotros. Ese primer paso fue importantísimo para decidir que íbamos a hacer esta exposición y que íbamos a hacer la exposición más grande que pudiéramos, porque el cartel es una obra de carácter efímero y esta es una oportunidad de mostrarle al público que asiste al museo, o sea, lo que se hizo desde los años 60 hasta ahora. Es decir, una exposición retrospectiva que cubriera un amplio espectro cronológico con obras que forman parte de las colecciones del museo, de la Cinemateca de Cuba y de la Biblioteca Nacional. Es decir, que llevamos bastante tiempo trabajando en esto porque no solamente la curaduría, sino también el repaso de las obras, el ver que no falte nadie, también el concurso para que los jóvenes tengan que hagan sus propuestas de cartel promocional. De aquí salió el cartel promocional de la exposición. Es una exposición grande, es una exposición complicada conceptualmente y desde el punto de vista curatorial también, pero yo creo que los resultados son satisfactorios. Y con una invitación al público que asista a esta exposición que permanecerá aquí en esta sala abierta hasta el 12 de agosto, ponemos punto final a este contacto informativo. Devuelvo la señal a nuestros estudios.
Muchísimas gracias, Daniel, por estos detalles que nos ofreces sobre la muestra que acaba de ser inaugurada en el Museo Nacional de Bellas Artes y que ya usted puede visitar. Y precisamente sobre las artes visuales, específicamente sobre la escultura monumentaria en nuestro país, hemos estado debatiendo esta semana. En sustitución del titular Yuris Nórido, recibimos hoy al periodista Dairon Chan con nuestra opinión editorial. Y en muchas ciudades cubanas existen bellísimas esculturas monumentales. A Santiago de Cuba, ciudad donde vivo, la distinguen un conjunto de complejos escultóricos que sin duda la singularizan. Otras ciudades cubanas también gozan de ese privilegio, pero siempre podría haber más, porque sus valores van más allá de la estética, de lo puramente artístico. Estos se insertan en las dinámicas de las comunidades donde están emplazadas, embellecen el entorno, pueden constituir maneras de acercar a la gente a la historia cubana y universal, pero lo más importante, pueden contribuir también de una manera sutil a la formación del gusto. Mucho se ha hablado esta semana sobre estos aspectos, así que no me detendré ni me extenderé demasiado. Solo insistiré en una cosa muy importante, en esa necesidad de que contemos con más esculturas emplazadas en parques y plazas, y no solo en las grandes ciudades, sino también en comunidades más pequeñas. Es una cuestión que va más allá de lo puramente estético, claro, que es fácil decirlo y mucho más complicado concretarlo, porque esta es una de las expresiones de las artes visuales que implican más esfuerzo colectivo e integración entre diferentes instancias. Concebir la escultura es un acto creativo, como lo es también elaborarla, pero la decisión de emplazarla amerita también sensibilidad y algo muy importante, sentido común. La escultura se completa con su contexto y algo que otra vez hemos sido testigos de monumentos muy mal ubicados. Por eso es vital el trabajo en conjunto de las instituciones y las autoridades de los gobiernos locales. Es importante atender la opinión autorizada, como nos decían esta semana los escultores José Villa Soberón y Tomás Lara. De buenas intenciones está empedrado el camino al fracaso. Parafraseando el refrán, hay una institución que por ley está facultada para rectorar estos procesos en estrecha colaboración con las direcciones de planificación física, y esa es precisamente el Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria y Ambiental de Cuba, CODEMA. Algunos podrán pensar que son trámites puramente burocráticos, y aquí por supuesto no comulgamos con el burocratismo, pero en estos temas la organización es muy necesaria, porque no hablamos de espacios privados. Cada quien tiene derecho a poner lo que quiera dentro de su casa. Estamos hablando del espacio público. Hay que evitar agresiones flagrantes al entorno, como cierto monumento que durante mi visita a La Habana, al Wifi emplazado en un parque de La Habana, he visto por estos días. En Cuba hay tradición y hay artistas de calidad. Ojalá hubiera más convocatorias. Se sabe que esta no es cuestión de coser y cantar, es un arte de grandes demandas. Pero no es un arte efímero, es arte para toda la vida, si lo protegemos, claro. Y ahí está otro asunto polémico, la protección de estas esculturas y monumentos. La principal responsabilidad la tienen las instituciones y los gobiernos, volvemos a caer en este tema, pero sin conciencia ciudadana muy poco se podrá hacer. Una escultura monumental o ambiental es un bien común, todos tenemos que velar por su conservación, no puede haber espacio para los que agreden el patrimonio de todos. Y no es cuestión solo de multas y restricciones, es cuestión de educación en la familia y también en la escuela. Ojalá que los padres inculcaran siempre en sus hijos el amor a lo bello. Ojalá que las escuelas se implicaran más en el cuidado de estos monumentos, de manera que los niños aprendieran y conocieran desde el ejercicio responsable de la civilidad. Seguramente el noticiero cultural volverá en próximas emisiones sobre este tema. Hasta aquí, Rosy, el comentario de hoy, así que muchísimas gracias y les aseguro que volveremos sobre el tema. Seguro, Dairon, te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer otro corte para promociones. Al regreso le hablamos de música. Mantenga la sintonía con nuestra señal informativa. Festival del Libro en la Montaña. Mayo y junio. Dale, Guajiro.
Festival del Libro en la Montaña. En la ciudad de Las Tunas, la guitarrista Elvira Escurtis protagonizó un concierto de homenaje a una de las figuras exponentes de nuestra tradición libertaria. Desde esa oriental provincia, nuestra corresponsal nos cuenta. Una mujer que vive y crea en el presente siglo honra a una patriota del 19. La homenajeada es Brígida Saldívar, esposa del mayor general Vicente García, cubana heroica que vio morir a 2 de sus hijos en un encierro cruel y no claudicó en sus ideales. La guitarrista Elvira Escurtis, junto a invitados como Maylene Ríos, los cuartetos Sultatos y Razones Melódicas, así como la orquesta de guitarra Isaac Nicola, rindieron un tributo que por bien definidas razones estuvo todo conformado por música de la centuria decimonónica. Particularmente de los autores Ignacio Cervantes, José White y Manuel Saumel, pues es la música que Brígida Saldívar pudo haber escuchado en vida, la música que fue contemporánea justamente con la vida de ella. Con la participación especial de actrices y niños que recrearon diversas etapas de la vida de Brígida, el concierto homenaje Cartas a mis hijos encantó y conmovió. Manera hermosa la de evocar la historia desde la música. En Las Tunas, Anivis Labarta, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la continuidad de las jornadas del 5º Fórum Internacional Timbalaye, la Ruta de la Rumba en Italia. Conoció del desarrollo de las jornadas del 22 Festival Internacional de Poesía de La Habana y le contamos de la apertura de una muestra de carteles de cine cubano en el Museo Nacional de Bellas Artes. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Les deseo un buen fin de semana. Nosotros regresaremos el lunes con otro acercamiento a la actualidad del arte y la literatura en Cuba y otras naciones. Hasta entonces yo me despido con un saludo desde La Habana. Un drama social, 13 millones de pobres, cada 4 horas hay un desahucio, es decir, cada 4 horas una familia española pierde su casa producto de las decisiones de los bancos, de las entidades financieras. Vamos con el análisis, saludamos a Fernando Casado, periodista español, docente e investigador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, nos acompaña desde Quito. Profesor Casado, buenas noches, bienvenido a Noticia, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Tatiana. Muchas gracias, profesor Casado. Han pasado hace unas horas